gracias a tu invitación y saludo a todo el pueblo de Venezuela aquí, especialmente al pueblo del estado de Aragua. Muy bien, mira, ¿cómo haces tú con tantos cargos? Bueno, hemos aprendido en la revolución a multiplicarnos. Usted es un ejemplo de eso también, pero de que el presidente Chávez asumió el poder, nosotros empezamos a trabajar bastante, prácticamente día y noche, y no hay sábado, no hay domingo, y eso es lo que venimos haciendo en este último año también, que ha sido muy fuerte, desde que llegó el presidente Nicolás Maduro y por todo lo que hemos sufrido con la pérdida del comandante presidente Hugo Chávez, tener que multiplicarnos. Yo creo que eso me corresponde a mí en este momento y a casi todos los dirigentes del proceso revolucionario, tener que trabajar por el bienestar pues, de la patria. Algo sobre la Comisión de la Verdad. Bueno, la Comisión de la Verdad la preside el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Se ha hecho un esfuerzo para la instalación de esta Comisión de la Verdad. Al principio, cuando se decidió nombrarla en la Asamblea Nacional, eran de 5 miembros, 3 de gobierno, 2 de la oposición. La oposición planteó que ellos tenían muchas fracciones dentro del Parlamento Nacional, que se aumentara el número, se subió a 7 los integrantes de la comisión. Sin embargo, llegaron nuevamente, hicieron un nuevo planteamiento. Nosotros le planteamos al presidente de la Asamblea Nacional a ver si se podía aumentar aún más ese número de participantes. Se llegó a 9, pero para sorpresa del mundo y para sorpresa pues los que estábamos ahí, en el momento que se fueron a designar los integrantes de la Comisión de la Verdad, la oposición no pudo presentar nombre porque no se ponían de acuerdo entre los 10 y 14 toletes que tienen ellos dentro de la Asamblea Nacional. Y otra de las cosas que yo presumo también que no quiere que se sepa la verdad. Nosotros los revolucionarios, desde nuestro presidente Nicolás Maduro, viene planteando que hay que poner ante los ojos del pueblo de Venezuela qué es lo que ha ocurrido con estos sucesos, con esta situación de actos terroristas que ha ocurrido en nuestro país, pero vemos que el sector de la oposición se niega, pues, especialmente en la Asamblea Nacional, a que se integre esta comisión para que todo el pueblo de Venezuela conozca qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros desde la Comisión de Política Interior, que ha tenido una investigación desde que comenzaron estos hechos, ha llevado ese expediente a la Comisión de la Verdad para que la comisión, pues con todos los integrantes, Dios mediante, ojalá se integren los de la oposición, pero más que todo para el pueblo de Venezuela, conozca qué es lo que ha pasado en estos últimos días aquí en nuestro país. Están planteados unos pasos muy importantes próximamente, ¿no? Que es la escogencia de los nuevos miembros del Tribunal Supremo. Tú presides el Comité de Postulaciones y también Blanca Cabo preside el Comité de Postulaciones de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Son dos instituciones fundamentales, ¿no? Tanto para el funcionamiento del Estado como en la cuestión estrictamente política. ¿Cuántos son los miembros que se van a escoger del Tribunal Supremo? Creo que 11, ¿no? 11 miembros. 11. 11 son las vacantes que están disponibles ahorita en el Tribunal Supremo de Justicia. Para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se necesitan, y en los otros poderes se necesitan las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si en 2 de las elecciones que se propongan ante la Asamblea no se llegan a las 2/3 partes, en el caso del Tribunal Supremo, se puede designar pues con mayoría simple, que se conoce. Pero nosotros hemos propuesto, la fracción revolucionaria, integrar el comité de postulación, y también ahí ocurrió algo similar, doctor y pueblo de Venezuela, que cuando se designó los integrantes del comité de postulación del Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, para sorpresa de todos nosotros y del pueblo, bueno, la oposición tampoco presentó nombres, los acaba de presentar la semana pasada, cosa pues que celebramos nosotros en virtud pues de los diálogos que se han venido dando, pero a uno le extraña. ¿Cuántos designó? ¿Cuántos? Bueno, ellos tienen 2 miembros, ya lo vieron, que es el diputado Marquina en el caso del Tribunal Supremo de Justicia y el diputado César Rincón. Y por parte nuestra está el diputado José Javier Morales, la diputada Tania Díaz y Elvis Amoroso. Falta ahora incorporar, como establece la Constitución,
los representantes del Poder Popular, que son personas propuestos por las universidades, por el pueblo de Venezuela, que también forman parte de ese comité de postulaciones. Ahí está, las vacantes tenemos en la sala de casación civil 2 magistrados, en la sala político-administrativa 3 magistrados, en la sala de casación social 3 magistrados y en la sala penal 3 magistrados, para un total de 11 magistrados principales, que se hace ese proceso de evaluación. El momento ya está conformado la totalidad del comité, se estudia, nosotros calculamos, la vez pasada existió en el 2010 un promedio de unos 600 inscritos, la mayoría de los juristas, los abogados son muy calificados, ahí se hace una preselección que tiene que estar por encima de los 2/3 de las vacantes. Esa preselección se envía al poder moral, el Poder Moral hace un nuevo estudio porque hay un proceso también de impugnación. Si algún venezolano tiene alguna objeción con uno de los postulados, puede hacer el proceso, puede apegarse al proceso de impugnación que se puede hacer ante la Asamblea Nacional y ante el Poder Moral. Después de tener esa lista, se envía a la Asamblea Nacional y ya es la Asamblea Nacional quien toma la decisión de quiénes van a ser los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Este es un proceso que en el momento que se establezca el comité de postulación ya definitivo, no puede durar un promedio de unos 2 meses. Hay que hacer ya toda esta designación de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando la oposición decidió no participar en las elecciones parlamentarias, se quedó sin representación ante la Asamblea Nacional. Ahora se presenta una situación distinta. La oposición tiene una fracción parlamentaria importante, creo que 60 miembros más o menos, ¿no? Eso, en el marco de la democracia, del juego democrático, significa que tendría una participación en instituciones como el Tribunal Supremo, como el Consejo Nacional Electoral. Además está lo que consagra la Constitución: se necesitan las 2/3 partes para elegir a los miembros que van a ser electos. Pero el problema no es solamente de guarismo matemático, ¿no? El problema es esencialmente político, ¿no? ¿Qué criterios están rigiendo en este momento al respecto? Bueno, a mí lo que me preocupa es que uno de los argumentos que tenía el sector de la oposición precisamente para hacer todos estos hechos de desestabilización, todas estas guarimbas, todas estas armas, bandas violentas que tiene la oposición aún en algunos sectores de la calle, era precisamente la de la designación de los poderes públicos. Nosotros hemos insistido, yo siempre digo que es un problema de la oposición, porque nosotros tenemos 99 votos en la Asamblea Nacional, hace falta 110 votos, hay que contar pues con las 2/3 partes, y esas 2/3 partes, esa diferencia lo tiene el sector de la oposición, pero lo que pasa es que la oposición no se ha puesto de acuerdo entre ellos para poder actuar desde el punto de vista político dentro de la Asamblea Nacional. Ahora parece que hay un preacuerdo entre ellos. Yo me imagino que ellos presentarán o estudiarán o harán alguna propuesta, así como dijeron Abeledo y como dijo Henry Ramos Ayú. Es cuestión de revisarla, es cuestión de analizarla. Nosotros estamos totalmente conscientes que hay que hacer la designación de los poderes públicos este año, no solamente del Tribunal Supremo de Justicia, sino también del Consejo Nacional Electoral, pero hay un ingrediente que es bien delicado, que es los distintos factores que operan dentro de la oposición venezolana. Y eso a veces puede ser que hoy tengamos representantes de la oposición en una de estas comisiones y mañana pueden salir diciendo que no, sencillamente porque son ellos los que no se ponen de acuerdo. La revolución bolivariana está totalmente unida. Nosotros presentamos candidatos, presentamos representantes en cada una de estas comisiones y las estudiamos previamente, la decidimos dentro de nuestro partido, dentro de los partidos del Polo Patriótico, y vamos con una sola voz cada vez que hacemos una propuesta en la Asamblea Nacional y en cualquier instancia de la vida política nacional. Así yo aspiraba o aspiro que sea la oposición venezolana y que podamos nosotros trabajar dentro de las reglas democráticas y no
dentro de reglas de desestabilización, buscando siempre pues de obtener una ventaja a través de los hechos de violencia que caracterizan ahora a la oposición venezolana. Eso que tú dices es cierto, ¿no? Sin embargo, con motivo de la propuesta de paz del presidente Maduro y de la apertura del diálogo, se ha creado una situación nueva en el país. La oposición ha venido planteando también sistemáticamente que aspira a participar de la integración de los poderes públicos. Este es un elemento nuevo. Eso significa que hay que dialogar. Es decir, este comité que tú presides tiene que tomar en cuenta opiniones de una oposición que tiene una representación importante en la Asamblea Nacional. ¿Cómo manejar políticamente esa situación? No, yo creo que ahí nosotros somos amplios en ese sentido. Siempre hacemos un llamado a ese diálogo y es necesario. Para eso es el Parlamento, para eso es la democracia, para eso está la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos van a tener la participación de 2 representantes de 5 en ese comité, más los del Poder Popular que se van a incorporar. Yo creo que ahí una de las cosas principales es que todos los que se van a presentar a competir o a concursar para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tienen que tener una condición específica. Ahí ya pasando ese examen primero que tiene que tener 15 años de graduado como abogado, tiene que tener un título de posgrado, tiene que ser o profesor universitario o juez superior, son requisitos sine qua non que establece la Constitución. Aquí hay muchos juristas venezolanos calificados que estarán ahí. Dentro de esos que se van a presentar, bueno, se buscará pues la terna. A lo mejor existirán algunas personas que son propuestas por la oposición que reúnen esos requisitos y que hay que tomarlo en cuenta para la primera preselección, que es la que va a ser el comité de postulaciones que acaba de designar la Asamblea Nacional. Pero ese diálogo da igual que para el Consejo Nacional Electoral. Son 5 rectores, se van a designar los que tienen el periodo vencido para este momento y ahí también se propone pues hacer un diálogo amplio para que se sienta representado todos los sectores de la vida política nacional, tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, aunque no es una institución política, pero se designa y se produce a través de un acto político que son los actos de la Asamblea Nacional, que todos los actos de la Asamblea Nacional son actos políticos y yo creo que ese diálogo y los 2 representantes que tiene la oposición ahí son 2 personas con que se puede dialogar, que es el diputado César Rincón y el diputado Marquina, que lo conocemos desde hace muchos años, han sido parlamentarios anteriormente, y bueno, existe un buen diálogo con estos 2 parlamentarios, igualmente los que tiene la Revolución representado en el Comité de Postulación del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, Elvio, vamos a hacer una pausa y yo quiero dejar pendiente la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es confiable la oposición?